En exclusiva para 247digital.com, el día de hoy nos encontramos con el diputado José Guerra, presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, quien se encuentra en la isla de Margarita, donde se le rendirá un homenaje a la población de Los Robles del municipio manero. Bienvenido, diputado, gracias por su tiempo. Quisiéramos aprovechar esta ocasión para conocer un poco de esa visión que usted como presidente de la Comisión de Finanzas tiene, ya que está comenzando el año y aún se están esperando algunas otras medidas económicas por parte del presidente Maduro, y en lo inmediato va a haber un aumento de la unidad tributaria. Sin embargo, justamente usted ha venido haciendo una serie de foros sobre lo que sería una Venezuela posrentista. ¿Es posible una Venezuela posrentista con estas medidas económicas que tenemos hasta el momento? Bueno, la respuesta más inmediata es que no, porque la Venezuela posrentista se refiere a postpetróleo. Básicamente ese es el enfoque. Y estamos ante una coyuntura muy fuerte desde el punto de vista económico, con una caída de la economía muy pronunciada, una inflación que está desbocada absolutamente y en general una caída del ingreso de la población. Entonces, en estos términos es muy difícil pensar en proyectos de más largo plazo, sino en la acción más inmediata. De manera tal que nosotros estamos ahorita después con lo inmediato, que como usted refirió, es la unidad tributaria, que el gobierno asoma que va a aumentar el día 15 de febrero, la semana próxima, y bueno, estamos en ese proceso. Ahora bien, esa medida, ese aumento de la unidad tributaria, básicamente lo que persigue es proteger los ingresos del gobierno y los ingresos del trabajador, pero también aumentan los gastos del gobierno. ¿Por qué? Bueno, en la medida en que tú estés recaudando un conjunto de tasas, contribuciones que capta el gobierno en unidades tributarias y sube la unidad tributaria, el gobierno tiene más ingresos. Pero en la medida en que el gobierno gasta en tickets de alimentación, que también está vinculado a la unidad tributaria, obviamente que el gasto también se incrementa. Entonces, por eso es que el gobierno ha sido tan cauto en el aumento de la unidad tributaria, que no ha querido aumentarla como corresponde, sino que más bien se ha ido por aumentos muy moderados que no reflejan la realidad económica. Eso ha llevado a que la unidad tributaria perdió toda significación, prácticamente ya carece de sentido y carece de utilidad como instrumento para convivir en tiempos inflacionarios. Si no hubiese inflación, no hace falta la unidad tributaria, porque no hay nada que ajustar. Ahora, como hay inflación y es muy alta esta inflación, evidentemente que eso golpea los ingresos, y por eso es que hace falta esta medida de valor, que es la unidad tributaria, para nivelar los ingresos y los gastos. Desde el punto de vista de la economía, ¿cuáles serían esos instrumentos opcionales que pudiesen de una otra manera contrarrestar ese efecto, digamos, pernicioso que tiene ese juego en el que se aumenta la unidad tributaria, pero al mismo tiempo no se compadece con el nivel de gasto que ella misma supone? Bueno, es una pregunta difícil de responder. De hecho, creo que no tiene respuesta si no baja la inflación. Porque si la inflación está aumentando, ¿cómo usted le dice a un trabajador que no lo va a proteger desde el punto de vista salarial? Tienen que protegerlo. Pero cuando aumentan los salarios, esos salarios se devuelven contra los precios, los costos de las empresas aumentan, y las empresas lo que hacen es que trasladan gradualmente esos costos a los precios. Entonces se crea un círculo vicioso que uno no sabe por dónde cortarlo. Y la manera de cortarlo es básicamente con medidas monetarias que van a la causa del problema, porque la unidad tributaria y los aumentos salariales son la expresión del problema, pero no son la causa del problema. La causa de todo proceso inflacionario tiene que ver con algo que ya está estudiado, revisado, analizado y donde todo el mundo está de acuerdo, que es que los bancos centrales suelen usar la impresión de dinero para financiar a los gobiernos. Entonces les dotan a los gobiernos de un dinero que no es producido por la economía, sino de manera artificial por el Banco Central, y ese dinero es el que causa el problema. Entonces, dinero orgánico. No es un dinero orgánico, se llama dinero inorgánico, justamente. En consecuencia, cortando eso es que el país puede reencontrarse con una inflación más baja, que es lo que han hecho todos los países del mundo. Hoy, la inflación no existe en el mundo. La inflación se ha reducido a 3-4 países. Venezuela con una tasa elevadísima del 700%, Argentina con unos 20%, y América Latina, el resto de América Latina con una inflación que va entre el 1% que tiene Panamá y el 5,5% que tiene Brasil. Lo demás está en ese rango. Entonces, no es un problema, sino para nosotros, por ese abuso del Banco Central
de estar imprimiendo dinero de la nada. Usted planteaba recientemente que una medida necesaria era la unificación del sistema cambiario. ¿Eso pudiese ser un paso adelante para tratar de avanzar con este tema de bajar la inflación en el país? Totalmente de acuerdo. O sea, hay que unificar los tipos de cambio, inclusive para darle vida a Margarita. O sea, Margarita cuenta esquema cambiario no tiene ninguna posibilidad, porque hay $1.10 que no le llega a Margarita, siendo Puerto Libre, hay $1.600 que tampoco le llega, y hay $3.000 que le llega en pocas cantidades y es muy caro. De manera tal que si hay una unificación cambiaria, Margarita se beneficiaría inmediatamente, porque el dólar bajaría alrededor de 1.500, 1.600 bolívares por dólar, con lo cual los importadores sí podrían hacer sus compras en el exterior y podrían entonces dotar y suministrar los productos que hoy carece la isla de Margarita. De manera que si hay alguien beneficiario con la eliminación del control de cambio y con la restitución de la libertad cambiaria, es esta isla, Margarita, que depende básicamente de las importaciones. Ahora bien, ¿qué opinión le merecen estas supuestas limpiezas que se están haciendo en las nóminas de Petróleos de Venezuela, donde en las últimas semanas pues se han revelado muchísimos hechos de corrupción y que el gobierno pues al parecer ha tomado mano sobre esto? Bueno, PDVSA es una empresa muy mal manejada, muy mal gerenciada, minada por la corrupción, tomada por la corrupción. Y evidentemente que esto que está saliendo es lo que ya se había denunciado con anterioridad. Hay un informe que presentó la Asamblea Nacional, el diputado Freddy Guevara hizo un análisis bien completo, donde evidenció el desfalco del cual ha sido objeto PDVSA. De manera que PDVSA, si no se reenfoca en el negocio petrolero, PDVSA va a seguir con los problemas que tiene hoy, porque es una empresa que abarca un conjunto de actividades extrañas al petróleo, con lo cual evidentemente no va a tener, digamos, el músculo financiero para atender una diversificación tan amplia de actividades, cuando lo que corresponde es concentrarse en su negocio petrolero y que las casas la haga el Ministerio de la Vivienda, que la comida la distribuya el órgano competente y descargar a PDVSA de un conjunto de actividades y centrarla en su oficio principal, que es explorar, producir, refinar y vender petróleo. La promesa político-social económica del gobierno chavista desde sus inicios ha sido pues lograr que la economía venezolana se independizara de la renta petrolera. Sin embargo, 18 años después nos hemos dado cuenta que eso no ha sido posible. En este foro que usted va a dictar el día de hoy en la isla de Margarita de la Venezuela porrentista, ¿cómo se dibuja esa Venezuela? ¿Cuáles serán esos sectores a activarse que pudiesen proveer un oxígeno importante a la economía venezolana? Bueno, el destino de Venezuela va a estar atado al petróleo, porque el país le queda petróleo para mucho tiempo todavía. Lo que hay que ver es si el petróleo va a sobrevivir como fuente energética por más tiempo, ¿no? En el caso hay actividades que son fundamentales en el país y que tienen que tomar auge. Por ejemplo, Venezuela tiene una vocación industrial que hoy está adormecida porque el gobierno acabó con la industria. Venezuela tiene una ventaja turística muy importante, una ventaja natural, física, es que tiene buen clima los 12 meses del año, pero tienen que competir con la isla del Caribe que tiene más infraestructura que nosotros. Entonces hay un conjunto de actividades que son la industria, el turismo y los servicios, que Venezuela pudiese avanzar mucho en esto porque tiene los recursos humanos y los recursos físicos para ello. Hablando del tema caso Odebrecht, donde la lista de países Venezuela también figura con algunas empresas. Desde el punto de vista económico y ustedes desde la Asamblea Nacional, ¿se ha discutido este tema? ¿Se ha hablado algo sobre el tema Odebrecht, caso Venezuela? Sí, como no, se ha hablado bastante. De los países que recibieron soborno, o de los funcionarios de los países que recibieron soborno, Venezuela es tal vez el que tiene mayor porcentaje conjuntamente con Brasil. Es más lo dado en soborno en Venezuela que lo que dieron en Perú, por lo cual está imputado ahorita el expresidente Toledo. La Asamblea Nacional abrió una investigación, una indagación para ver y para determinar las responsabilidades y los responsables de esto. Aquí no hay corrupción si no está metido el gobierno, porque estos fueron los que asignaron los contratos. Por ejemplo, el segundo puente sobre el Orinoco fue presupuestado por $10 millones y terminó costando $40 millones, 4 veces más. O sea, como un puente va a costar 4 veces más que lo planificado, en dólares. En bolívares tal vez por la inflación, pero no en dólares.
De manera tal que hay unos contratos dados a Odebrecht que claramente necesitan ser objeto de una investigación, como está siendo objeto de investigación en todo el mundo. ¿Tienen precisado cuántos contratos, cuántas obras están allí en esa lista? No, yo no conozco bien, pero son varias. Por ejemplo, está una de las estaciones del metro de Caracas, de la línea, está la línea que va de la línea de Los Teques, del metro de Caracas, está el ferrocarril, el cable tren de San Agustín, está el monorriel de Petare y otras obras, digamos, como esos puentes sobre el río Orinoco, que fueron otorgadas a Odebrecht sin licitación, porque ese es el caso, fueron obras que no fueron licitadas. Ahora, hablando un poco del tema político, ahorita por supuesto también Venezuela tiene los ojos puestos en el tema de la Mesa de la Unidad. Ayer leíamos justamente que desde el Vaticano hubo un llamamiento del Papa para que hubiese una suerte de conciliación entre los representantes del gobierno y de la oposición para valorar la posibilidad de que se reanude la mesa. La posición en este caso del partido que usted representa, ¿están dispuestos a volver al diálogo? ¿Hay un plan de movilización? ¿Cuál va a ser el destino de esa Mesa de la Unidad ahora que justamente recién nombraron una junta reestructuradora en la que el mismo Jesús Chuo Torrealba queda al frente de esta organización? Bueno, nosotros no nos oponemos al diálogo, claramente no nos podemos oponer, pero el diálogo no puede ser el que se hizo el año pasado, donde el gobierno lo que quiere es ganar tiempo, está prorrogando las elecciones y nuestra agenda tiene 4 puntos. Primero, cronograma electoral claramente definido. Ahora hay un obstáculo más que tiene que ver con la legalización de los partidos. Luego está el tema del reconocimiento de la Asamblea, o sea, la Asamblea es el órgano más legítimo, fue electa por 14 millones de votos, 8 millones nuestros y 6 millones de ellos, o sea, es el órgano más legítimo. En tercer lugar, el reconocimiento de la Asamblea, ese reconocimiento de la Asamblea. Luego está la liberación de presos políticos que ni siquiera tienen juicio, por ejemplo, Gilbert Caro, un diputado con inmunidad, está preso. Y finalmente el canal humanitario para proveer de medicinas y de alimentos a los sectores venezolanos que hoy están pasando por una crisis muy aguda porque o le falta la medicina o le faltan los alimentos o no la pueden comprar porque está inaccesible para los ingresos que la gente tiene. Usted declaró en una oportunidad que uno de los errores que se habían cometido en la Mesa de la Unidad era haber abandonado la movilización. En esta nueva fase, si decidiesen reanudar el diálogo y se respetaran esas 4 condiciones que usted acaba de mencionar, ¿se reactivaría una agenda de movilización permanente? Está reactivada, nosotros la tenemos reactivada ya. Todos los días hacemos protestas ante organismos públicos, todos los días. Y yo creo que las otras organizaciones políticas tienen que sumarse a eso. Si no le mete presión al gobierno va a hacer lo que le da la gana. O sea, lo está haciendo ahorita, o sea, prácticamente están ilegalizando los partidos políticos. Es decir, esto es una democracia muy, muy particular, donde los partidos van a estar ilegalizados porque no se van a poder registrar y cumplir con el requisito, y el gobierno lo que pretende es hacer una elección entre ellos mismos. O sea, esto no tiene pinta de ser una democracia. Entonces, esto requiere la activación, no de los partidos y de los ciudadanos venezolanos, que les preocupe este problema y que vean la necesidad de resolver esta crisis que tenemos hoy. Muchísimas gracias. Era el diputado José Guerra, presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, quien el día de hoy se encuentra en el estado Nueva Esparta para compartir una actividad que se está organizando en el municipio de Maneiro en homenaje a su labor política y económica dentro del país. Yo soy Brenda Salcedo para 24/7 Digital. Recuerda checar esta información visitando 24-7digital.com.